toca, hoy te 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 toca. Hoy te toca una dosis de información para aprender a transmutar la energía sexual. Este proceso consiste en dar un cambio al pensamiento que nos conduce a la expresión física del acto sexual por un pensamiento de alguna otra naturaleza que nos conduce a otro tipo de expresión física, como por ejemplo el arte, la literatura, la producción de riquezas. Este importante cambio nos proporcionará un mayor entusiasmo por lo que hacemos en la vida, porque con él a su vez se activan, por una parte, nuestros niveles de creatividad para hacer cosas nuevas, para hacer cosas novedosas, interesantes, pero también la transmutación de la energía sexual nos conduce a obtener un mayor magnetismo personal que en definitiva nos permite lograr de una manera más rápida nuestro propósito. La energía sexual transmutada puede convertirse en la llave que abre las puertas a nuestra genialidad y también a nuestro éxito. Muchos personajes en la historia accedieron a esta práctica sin ni siquiera darse cuenta de ello, pero lograron significativos avances en áreas tales como tecnología, política, sociología, literatura, artes, entre otros. Podemos mencionar personajes en nuestra historia como Napoleón Bonaparte, William Shakespeare, Thomas Jefferson, entre muchos otros. La energía sexual se disipa cuando abusamos de su expresión física, pero por el contrario, se hace mucho más prominente cuando se practica su contención, en especial cuando no hemos alcanzado la edad en que ella naturalmente empieza a declinar, que es más o menos a partir de los 30 años. Esto nos da una señal sobre la conveniencia de que empieces a transmutar tu deseo sexual antes de la edad indicada, para que con ello puedas tú tener mucho más oportunidad de éxito en las metas que te has propuesto alcanzar en tu vida. Tengo que destacar que la transmutación de esta energía sexual nos conduce también al desarrollo de adecuadas conductas que en el tiempo se convierten en hábitos. Y dentro de estas conductas no se excluye para nada el contacto sexual con una pareja, sino la abstención del orgasmo. Se sabe que el deseo sexual es el más poderoso de los deseos del individuo y por eso tenemos que sopesar esta realidad para emprender ese cambio que nos permite hacer un mejor uso de este potente recurso energético con el que contamos y cuya función primordial es la creación, la perpetuación del hombre como especie y su instinto de supervivencia. Pero también se sabe que la contención sexual activa la virtud de la pureza en el individuo y también activa esa oportunidad para que éste pueda canalizar su energía sexual hacia la manifestación de expresiones mucho más elevadas de su ser, más allá que el mero acto sexual, especialmente en ese periodo, como mencioné, ese periodo etario en donde esta energía se encuentra en sus niveles más altos y prominentes, que es antes de alcanzar los 30 años. Es apremiante entonces para aquel ser humano comprometido con su proceso de evolución el uso
de mecanismos con los cuales controlar su impulso sexual. Un estado de conciencia más elevado es necesario para lograr esto, para prevenir el desarrollo de esas conductas con tendencia a lo fácil, a lo precipitado, porque lógicamente esto nos impide el poder lograr la transmutación. Se requiere entonces de un esfuerzo importante, de constancia, de perseverancia e inclusive de un cúmulo de sacrificios que nos permitan alcanzar un nivel de ordenamiento con el cual establecer ese hábito que actúa como un mecanismo de freno para detener esa reacción que desencadena en nosotros conductas con las cuales explorar sombrías expresiones que promueven esos aspectos del ser de índole inferior, como por ejemplo la lujuria, o tal vez la depresión, o inclusive la mediocridad. Recordemos que la lujuria es ese tipo de incontinencia caracterizada por el desmedido apetito sexual, el desmedido apetito del hombre por los placeres de la carne y su imposibilidad para controlar estos desmedidos impulsos que desencadena para lograr su satisfacción. Es importante destacar que la lujuria podemos verla como una sustancia tóxica que no forma parte de nuestra sustancia original, de nuestra creación. Porque lo que sí forma parte de nuestra creación es el propio estímulo sexual. En este caso, la lujuria es el efecto, es la respuesta o nuestra reacción desencadenante. Cuando la lujuria forma parte de esa respuesta, el individuo pierde la fuerza de voluntad para sucumbir a sus propios impulsos sexuales, sintiéndose entonces imposibilitado para tomar el control y redireccionar esa energía sexual hacia una expresión física mucho más elevada y benéfica a su realidad. En otras palabras, el impulso sexual es lo que desencadena el estado de lujuria cuando éste no es controlado. El impulso se manifiesta en el individuo con movimientos espontáneos y vehementes que expresan en sí la emoción y estimulan la acción que facilitará la búsqueda de su satisfacción sin retraso alguno. En el impulso no existe discernimiento que permita un previo análisis de la oportunidad al objeto de satisfacer su apetencia natural. Por el contrario, su comportamiento es totalmente lineal. No mira atrás, no mira para atrás para medir las consecuencias, salvo aquella que representa la satisfacción de lo que en sí es deseado, encontrándose entonces su mayor bondad en ese movimiento de advertir una necesidad y el modo de satisfacerla. Se sabe que la naturaleza del ser humano opera mediante impulsos y por eso sentimos tantos deseos que satisfacer, por ejemplo, de descanso, de hambre, sed, diversión, impulso sexual o inclusive la posesión de bienes o productos, entre otros. No obstante, tenemos que identificar que cada uno de nosotros tiene un complejo sistema que tiene que poner en práctica para satisfacer estos deseos. Pero este sistema, aparte de ser inherente a la naturaleza humana, también es el que nos hace diferenciarnos de otras especies, porque nos eleva por encima de todas ellas en términos de nuestra conciencia. En ese sentido,
Es este sistema el que opera de acuerdo con la verticalidad del individuo y justo es esta condición la que demanda un adecuado desempeño en su rol para poder discernir y para poder decidir el modo en cómo éste va a satisfacer sus necesidades de manera tal que pueda considerarse que este sistema realmente está dotado por una extraordinaria capacidad con la cual nosotros podemos dominar nuestros impulsos mientras determinamos la conveniencia o no de la oportunidad que se nos presenta. Cuando un individuo se deja llevar absolutamente por sus instintos sexuales, se diluyen ellos y esto mitiga su fuerza de voluntad, comprometiéndose con ello su capacidad para poder dominar la oportunidad. Cuando se diluye nuestra fuerza de voluntad, esto nos convierte en un títere manipulado por nuestros propios impulsos, pero también en el titiritero de quien a su vez cede su voluntad para sumergirse en las aguas de la lujuria. De allí la importancia de poder transmutar esta energía, y para ello es necesario el conocimiento sobre en qué consiste su transmutación y cuál es la naturaleza real de aquello que nos conlleva a su experiencia. Transmutar no es otra cosa que cambiar. Ese proceso de cambio o transferencia de un elemento o forma de energía en otro. Tenemos que modificar, que transmutar, que cambiar, en este caso, nuestro pensamiento por otro que nos conduzca a un estado, a una respuesta física de otra naturaleza, que no sea el sexo. Tenemos que aprender a decir que no, porque la negación como respuesta al impulso sexual es lo que promueve su resistencia, para entonces con ella desistir de la idea de acometer actos que a la larga se convierten en dañinos hábitos o costumbres, porque luego estos nos impactan en sentido adverso a nuestros planes personales. El estado de negación es una respuesta a nuestro impulso sexual y nos permite mantenernos firmes en el logro de nuestros verdaderos propósitos. Para ello, nuestra condición humana demandará de las infinitas e inagotables fuerzas de nuestro espíritu, porque es desde nuestra dimensión espiritual que podemos sustentar este comportamiento en el tiempo. Otro de los mecanismos es evitar la pornografía, porque este es un hábito no productivo, porque opera como un mecanismo de liberación de la energía sexual, pero que conlleva una pérdida del potencial de la transmutación sexual y a la larga puede provocar nociones erróneas y daños colaterales en la materia gris de nuestro cerebro, perjudicando la efectiva interacción romántica sexual en el plano físico. Hay que evitar la masturbación, porque por sí sola esta puede ser útil cuando es utilizada como un medio de práctica para acceder al orgasmo sin eyaculación, tener relaciones sexuales regulares y al mismo tiempo preservar la energía sexual. Pero su práctica es mucho más efectiva si es realizada junto a la pareja. No obstante, la autoestimulación puede ser utilizada como una herramienta para lograr un fin, que es mejorar nuestra vida sexual. Pero no puede ser el fin en sí misma. Esto, si lo pretendido es maximizar el proceso que estamos llevando para transmutar nuestra energía sexual.
Otro mecanismo es la abstención de una vida sexual totalmente descontrolada. Si lo que ha de transmutarse es la energía sexual, entonces lo contraindicado es derrocharla mediante el ejercicio del sexo sin control. Tenemos que aprender a controlar nuestros impulsos sexuales para posteriormente transmutarlos. Esto se sobreentiende que el coito es el medio biológico para la preservación de la especie humana y que es ilógico pretender una abstinencia de dicha actividad si dentro de nuestros planes particulares está la perpetuación del ser, mediante una familia integrada por hijos naturales en la pareja. Pero lo que sí debe resultar lógico es la pretensión de disminuir la frecuencia para lograr la transmutación sin extinguir la especie y contravenir al plan del hombre. Otro importante mecanismo, otra importante recomendación para transmutar la energía sexual es la interacción con la energía sexual opuesta. Cuando un individuo se encuentra rodeado o interactuando constantemente con la contraparte de su energía, sea femenina o masculina, realmente gana un gran potencial, porque esta interacción incrementa la propia energía sexual del individuo. Así que el trabajo consiste en procurar no aislarse, sino por el contrario, interactuar con el sexo opuesto, en especial para el fin previsto. Y finalmente voy a mencionar el control de la hormona sexual, porque este es un factor clave detrás de la energía sexual. El deseo sexual o líbido no aparece de la nada, tiene sus raíces en el sistema hormonal. La hormona responsable de la libido o de la falta de este es la testosterona, que es la hormona masculina más característica y a su vez la responsable de la energía física, de nuestro humor, de nuestro tono muscular, de la fuerza y del impulso agresivo en el hombre. No obstante, también es una hormona segregada por los ovarios y las glándulas suprarrenales de la mujer, aunque en mucho menor proporción que en el hombre. Pero al igual que en su presencia es lo que contribuye a despertar el deseo sexual. La testosterona es responsable de los mecanismos de seducción. Interviene en el juego sexual previo y en la capacidad para atraer y cautivar a la pareja sexual. Altos niveles de testosterona pueden o no derivar un alto deseo sexual, pero no se puede tener una alta libido sin altos niveles de testosterona. De hecho, ya se ha comprobado que uno de los signos más prominentes de bajos niveles de testosterona es la disminución del deseo sexual. Es por esto que es muy importante tomar en cuenta que ya pasando la edad comprendida, aproximadamente unos 30 años, nuestros niveles de testosterona comienzan a declinar irremediablemente y podemos llegar inclusive al punto en que las estrategias naturales para preservar los niveles de esta importante hormona no sean suficientes, necesitando entonces asistir a un especialista para optar por un tratamiento adecuado y recomendado por el mismo. Y con esta información que he colocado previamente en tu pensamiento, ahora te voy a hablar de la relación de logro, de lo que podemos lograr a través del desarrollo de nuestra naturaleza sexual. La persona que ha descubierto cómo proporcionar a la emoción sexual una vía de salida a través de alguna forma de esfuerzo creativo puede considerarse muy afortunada. Investigaciones científicas ya ponen de manifiesto los siguientes hechos significativos. Primero, hombres y mujeres que han alcanzado grandes logros son aquellos que han desarrollado elevadas naturalezas sexuales. Hombres y mujeres que han aprendido definitivamente el arte de la transmutación de su energía sexual. Segundo,
hombres y mujeres que han acumulado grandes fortunas y han alcanzado un reconocimiento destacado en los diferentes campos, literatura, arte, industria, etcétera, en cualquiera de sus profesiones, porque son muchos ejemplos, fueron motivados por la influencia de una mujer o de un hombre, según sea el caso. La investigación a partir de la cual se hicieron estos descubrimientos se basó en páginas de biografía y de historia de más de 2000 años, en donde cada vez que se encontraban pruebas en relación con la vida, con las vidas de estos hombres y de estas mujeres que habían alcanzado grandes logros, estas indicaban de un modo muy convincente que eran personas que poseían naturalezas sexuales muy desarrolladas, es decir, que habían trabajado consistentemente la transmutación sexual, el arte de la transmutación sexual. Y es que la emoción del sexo es una fuerza irresistible. Las personas que se hayan impulsadas por esta emoción están definitivamente dotadas de un superpoder para la acción. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque esto lo podemos visualizar claramente cuando en un animal este es alterado sexualmente a través de un proceso de castración. Por ejemplo, un toro, cuando se hace esta alteración sexual, este animal se convierte en un animal tan dócil como por ejemplo la vaca. La alteración sexual priva al macho, ya sea hombre o bestia, de toda capacidad de lucha que lleva dentro. Y esta alteración también ocurre en la hembra, tiene el mismo efecto. Como les decía anteriormente, existen páginas y páginas de nuestra historia que están llenas de casos de grandes líderes, de grandes hombres y mujeres cuyos logros se basaron precisamente en la influencia de esa energía contraria, de esa energía opuesta, que despertó en ellos esas facultades creativas en sus mentes a través del estímulo sexual. La mente humana responde al estímulo y entre los más grandes y poderosos estímulos se encuentra el estímulo del sexo. Cuando se le controla y se le transmuta, esta fuerza impulsora es capaz de elevarnos a esa más alta cota de pensamiento en donde podemos dominar las fuentes de preocupación y todas esas pequeñas molestias que se interponen en nuestro camino evolutivo. No todo el mundo sabe que el exceso en la expresión sexual puede convertirse en un hábito tan destructivo y tan negativo para el esfuerzo creativo como lo hacen, por ejemplo, los narcóticos o el licor. Sabemos que la estimulación en exceso a base de bebidas alcohólicas y narcóticos es una destructiva forma de intemperancia. Pero lo que no sabemos es que un loco sexual no es en esencia muy diferente a un hombre que se droga, porque ambos han perdido el control sobre sus facultades de razonamiento y de fuerza de voluntad. Inclusive hay casos de hipocondría que han aparecido a partir de hábitos desarrollados en la ignorancia de la verdadera función del sexo. Se comprende con facilidad que la ignorancia sobre el tema de la transmutación del sexo impone grandes castigos a los ignorantes por un lado, pero también
los priva de todos aquellos grandes beneficios que a través de su transmutación se otorga. El sexo por sí solo es un poderoso estímulo para la acción, pero sus fuerzas son como las de un ciclón y a menudo resultan incontrolables. Cuando la emoción del amor empieza a mezclarse con la emoción del sexo, el resultado es la calma, es la adopción de la postura adecuada, es la exactitud del juicio y, por supuesto, es el equilibrio. Cuando nos vemos impulsados por el deseo de agradar a una pareja, basándonos únicamente en la emoción del sexo, podemos ser capaces, y por lo general así es, de alcanzar un gran logro en esta materia. Pero es muy posible que nuestras acciones sean desorganizadas, estén distorsionadas y hasta resulten destructivas. Cuando nos vemos impulsados por el deseo de agradar a una pareja, solo basándonos en la motivación del sexo, podemos ser capaces de robar, de engañar, incluso de asesinar. Pero cuando la emoción del amor se mezcla con la emoción del sexo, esto nos puede guiar para establecer acciones con mayor cordura, con equilibrio y con razonamiento. El amor, el romanticismo y el sexo son emociones capaces de impulsar en nosotros el alcance de superlogros. El amor es la emoción que nos sirve como válvula de seguridad, que nos asegura, que nos equilibra, que nos da porte y nos permite, nos impulsa el esfuerzo constructivo. Cuando estas tres emociones, amor, romanticismo y sexo, se combinan, somos capaces de elevarnos a la altura de un genio. Las emociones son estados de la mente y la naturaleza nos ha proporcionado con una química en nuestra mente que opera de manera similar a los principios de la química de la materia física. Es un hecho conocido que con la ayuda de la química de la materia, un químico puede crear un veneno mortal mezclando ciertos elementos, ninguno de los cuales es nocivo si se toma por sí solo en las proporciones correctas. Del mismo modo acontece con las emociones, las cuales se pueden combinar de tal forma que pueden producir un veneno mortal. Cuando las emociones del sexo y los celos, por ejemplo, se mezclan, una persona puede convertirse en una bestia demente. La presencia de una emoción destructiva o de varias a la vez en la mente humana, a través de la química de la mente, constituye un veneno capaz de destruir el sentido de justicia y de equidad. El camino que conduce al genio lo emprenden el desarrollo, el control y el uso del sexo, del amor y del romanticismo. Cuando cualquier emoción negativa se presenta en nuestra mente, esta puede ser transmutada por otra positiva o constructiva a través del simple procedimiento de cambiar el pensamiento que la sostiene. El único camino que nos conduce al genio es nuestro esfuerzo voluntario y consciente. Como hombres, como mujeres, solo podremos alcanzar grandes alturas de logros financieros, empresariales, personales, en cualquier contexto de nuestra vida, gracias a la fuerza impulsora de la energía sexual, de nuestra energía sexual. Comencemos entonces por desarrollar este importante proceso en nuestra vida, la transmutación de la energía sexual para alcanzar el éxito y el camino que nos conduce
a la manifestación de nuestro genio.